La semántica léxica se ocupa del significado de las palabras. Una de las primeras nociones que debemos aclarar es el de las palabras. Intuitivamente se puede decir que las palabras se reconocen como unidades en la escritura. Una palabra es una cadena de letras que aparece entre dos espacios. Sin embargo, aunque eso es así en muchos casos, no constituye una caracterización general, ya que algunas combinaciones se escribirán juntas o separadas debido a las convenciones ortográficas, que son en muchos casos arbitrarias. Por ejemplo, de acuerdo con ese criterio, la forma dámelo es una palabra, pero en la secuencia me lo das hay 3. Sabemos que las palabras pueden estar formadas por componentes menores, considerando las formas libro, libros, libritos, libraco. Cada una de ellas es una palabra diferente, pero el significado comparte la misma base, libro. La base del significado de las palabras anteriores se denomina lexemas. Como ya hemos señalado, un lexema no es más que la raíz de una palabra, ya que esta es la parte con mayor significado. Estos pueden ir acompañados por diferentes casos de afijos, que son también formas ligadas. Por ejemplo, en el caso de la palabra aerotransportadas, junto al lexema por podemos distinguir los prefijos aero y trans y los sufijos de participio, de género y de número de AS. Para finalizar con las unidades básicas tenemos los lemas. Cada una de las palabras que se encuentran en el diccionario se denominan lemas. Estos suelen aparecer en negrita cuando una misma palabra corresponde a dos significados diferentes, como es el caso de la palabra llama, masa gaseosa en combustión, y llama, animal andino. Ahora un poco sobre las convenciones de notación. La coincidencia entre lenguaje y objeto y metalenguaje impone distinguir entre diferentes tipos de empleos de una palabra. Por ejemplo, si alguien dice me gusta Juan, fuera de contexto no sabe si le gusta a la persona llamada Juan o el nombre. Gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Sánchez y hoy voy a hablar sobre el significado de notación y referencia, y voy a decir uno de los tipos de significado. Referente. La lengua nos permite comunicarnos con los demás y hablar del mundo y de nosotros mismos. Existe pues un vínculo entre el lenguaje y la realidad. Las relaciones entre las palabras y la realidad son muy variadas. Por ejemplo, hay palabras como los nombres propios que se ligan directamente con las entidades que se refieren. La entidad a la que alude una expresión se denomina referente. Ejemplos: el nombre propio de Madrid tiene como referente la ciudad, que es actualmente la capital de España. Significado y denotación. Si exceptuamos a los nombres propios, en el resto de las palabras la relación con la realidad se establece en virtud a su significado. Esto quiere decir que son los significados a los que nos permitimos referirnos a las entidades del mundo, sean reales o sean imaginarias. Ejemplo: un nombre común como bicicleta puede relacionarse con cualquier bicicleta en el mundo porque su significado restringe su aplicación. Denominamos extensión al conjunto de elementos que engloba dicha clase, por ejemplo, al conjunto de todas las bicicletas, y denotación a la relación entre la expresión y esta clase, y así en consecuencia se puede decir que la palabra bicicleta denota clase extensional de las bicicletas. Tipos de significado. El significado es una noción compleja y multifacética, y que el significado puede enfocarse desde puntos de vista bien distintos. Por lo tanto, es frecuente hablar de tipos de significados diferentes que corresponden a diversas vertientes que pueden distinguirse. Significado descriptivo. El significado descriptivo o denotativo es aquella vertiente del significado de una expresión que nos permite identificar la realidad lingüística a la dicha expresión que se refiere. El significado no descriptivo. Junto a su significado notativo, las palabras pueden tener asociadas otras notas de contenido, mucho más variables, secundarias e inestables. Hablamos entonces de significado no descriptivo. Por ejemplo, para muchas personas hablantes de una gran ciudad, la palabra autobús puede connotar ideas como atasco, aglomeración, entre otras cosas negativas, mientras que otras tienen ideas positivas como la ilusión de un viaje, de conocer otros lugares. Pero ninguna de estas asociaciones personales forma parte del contenido descriptivo de la palabra autobús. Gramatical. El significado léxico comprende todo el conjunto de palabras y cadenas de sonidos que conforman un determinado contexto léxico, es decir, remiten conceptos a partir de los cuales es posible identificar entidades reales o imaginarias, y lo puede encontrar en el diccionario. Es un referente material como objeto de sensaciones o ideas.
Las palabras que contienen significado léxico son los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Sustantivos como perro, adjetivos como bonito y verbos como saltar. Estas son palabras llenas. Nota para tomar en cuenta. Estas también tienen significado gramatical, ya que me dan información de la gramática. Ejemplo, sé que bonito también tiene el género femenino bonita, y si hablo de número, género, etc., estoy hablando de términos gramaticales. El significado gramatical se obtiene a partir del estudio de distintas reglas y principios que estructuran la oración. Es propio de la gramática, género, número, tiempo, modo y aspecto. No es referente a nada material y necesita un contexto oracional. Si digo de o y, entonces necesito un contexto para darle sentido. Las palabras de sentido gramatical son los adverbios, como por ejemplo ahí, conjunciones como pero, preposiciones como con, y todas necesitan un contexto para que tengan sentido. Todas estas son palabras vacías y no se definen por sí solas, sino por su función sintáctica en las oraciones. Ahora pasemos al significado literal y figurado. El significado figurado. El significado figurado es aquel que se le puede atribuir a una palabra o expresión en virtud de la situación, el contexto o la intención que se use. Es propio de la literatura, la poesía, el humor, entre otros. Por ejemplo, se me salía el corazón por la boca de la emoción. El significado literal es aquella definición del diccionario con un sentido original que no está sujeto a interpretaciones, contextos o intenciones. Por ejemplo, el sujeto entró al salón y se ubicó en una mesa junto a la puerta.